Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes que nos acompañan en esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos en nuestra plataforma virtual. A nuestros asociados, simpatizantes, maestros, investigadores, alumnos y colaboradores del INAP, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una mesa de análisis muy interesante, cuyo tema de reflexión tratará de la importancia que han representado las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre México y Colombia. Para conocer más acerca del contexto histórico y sus ramificaciones de esta relación, escucharemos a dos ponentes de alto nivel en cuyas palabras habremos de encontrar mucho conocimiento que ayude a robustecer nuestros horizontes hacia lo que pueda significar esta comunicación geoestratégica entre estos dos países y lo que significará en el futuro próximo. Sin más preámbulos, le cedo los micrófonos a la doctora Gloria Luz Alejandre, vicepresidenta del Consejo Directivo del INAP, para que haga la presentación de la semblanza de nuestros invitados. Doctora Alejandre, adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a nuestras asociadas y asociados del Instituto Nacional de Administración Pública y al público que nos hace el favor de acompañarnos a través de Facebook Live del INAP. El día de hoy tenemos la agradable presencia de la doctora Patricia Galeana y del maestro Javier López Casarín, ambos con un currículum muy amplio. Y me permito leer el currículum de la doctora Patricia Galeana. La doctora Patricia Galeana es historiadora, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora general del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada y del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y embajadora de México en Colombia, cuyo cargo recientemente acaba de concluir el pasado 20 de julio. Actualmente es presidenta de la Comisión de Historia de la Organización de los Estados Americanos, es autora de 15 libros, de 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. En materia de historia diplomática destacan como autora México y el Mundo, Historia de sus Relaciones Exteriores, 1848-1876, del Senado de la República, y editado también por el Colmex. Como coordinadora y coautora ha producido Latinoamérica en la conciencia europea, Europa en la conciencia latinoamericana, la colección de historia comparada de las Américas en 4 tomos, editados por el Senado de la República y el CISAN, Cronología de América, de Editorial Siglo XXI y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, La Política Exterior de México y la Constitución de 1917, editado por el AMEI y por el mismo INER, el primer Foro Global de la Diáspora Mexicana, América Latina y el Caribe, editado también por la Embajada de México en Colombia. Como coordinadora, ha escrito Paradojas de un mundo de transición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Relaciones de México, América Latina, América del Norte y la Unión Europea por la MEI y la UNAM, México y sus relaciones con el Caribe por la MEI y la UNAM y la Universidad de Quintana Roo, y Análisis y Prospectivas sobre la situación política, económica, social y cultural de América Latina, editado por Siglo XXI y el CIAL de la UNAM y el Senado de la República. Ha sido coautora en las libro Las Independencias Iberoamericanas en su laberinto, controversias, cuestiones e interpretaciones por la Universidad de Valencia, España, y también es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, de la cual nos honramos de formar parte. El maestro Javier López Casarín es presidente honorario del Consejo Técnico de Conocimiento y la Innovación de la AMECIP, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es doctorado honoris causa por la Academia de Derecho Internacional, tiene una especialidad en gestión y análisis de políticas ambientales por el Instituto Nacional de Administración Pública, tiene una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Barcelona, un posgrado en Senior Management de la AE Business School en Madrid, y su licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha sido fundador y director del grupo de negocios Reinventando México, que brinda asesoría y apoyo a campañas, gobiernos, instituciones públicas y privadas. Es presidente de la Fundación Reinventando México. Es presidente del Consejo Técnico, que lo mencioné, del Conocimiento e Innovación de la MESIP de la Secretaría de Relaciones Exteriores, miembro de los 300 jóvenes líderes mundiales del Center for Liable Cities. Es autor del libro Innovación, una actitud, editado en el año 2018. También ha participado en docencia e investigación y tiene la presea de la Orden Mexicana del Derecho por causa de la investigación e innovación como estrategia nacional para el desarrollo de México. Ha impartido conferencias sobre innovación en diferentes universidades públicas y privadas y ha participado también en medios. Tiene una publicación quincenal en materia de innovación en Forbes México, publicación semanal en materia de innovación en El Heraldo de México, y tiene también apariciones cotidianas los lunes en el programa Así Amanece de ADN 40. Estas son las semblanzas de nuestros participantes de esta interesante ponencia que nos hará el honor de presentar la doctora Patricia Galeana y de comentar el doctor Javier López Casarín. La doctora Galeana nos presenta las relaciones de México con América Latina, el caso de Colombia. Le cedo la palabra a la doctora Patricia Galeana para que nos presente su conferencia. Adelante, doctora Galeana. Bienvenida al Instituto Nacional de Administración Pública. Nos honra muchísimo contar con su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me da gran gusto poder estar con la comunidad del INAP. Saludo a su presidente, a su vicepresidenta, desde luego, nuestra amiga y colega de la Federación Mexicana de Universitarias, la doctora Gloria Luz Alexandre, al maestro Javier López Casarín, compañero de la Cancillería Mexicana. Y bueno, sin más, vamos a dar un recorrido histórico por lo que han sido las relaciones de México. Primero, una introducción a cómo han sido con América Latina, desde luego es un recorrido histórico, y después, en particular, con Colombia, hasta llegar al tiempo presente. En primer lugar, yo quisiera en la siguiente lámina que vean ustedes cómo la primera lámina, no sé si me estarán escuchando la persona que me pasa las láminas. Sí, ya. Bueno, lo que primero que tenemos que cobrar conciencia es que desde el inicio de la insurgencia mexicana, Miguel Hidalgo, en la lámina que ustedes tienen enfrente, en cada una hay un epígrafe que es de un documento original que ha Estado mexicano. Así, por ejemplo, Miguel Hidalgo habla de que es justo que los americanos gocen de la prerrogativa de gobernarse a sí mismos. Ustedes recordarán que el inicio de la independencia fue por la América. O sea, lo que querían estos primeros insurgentes era que todas las colonias del Imperio Español se independizaran. Y desde luego había desde los orígenes una necesidad de unirse a quienes tenían la misma historia y hablaban el mismo idioma. Entonces tenemos que José María Morelos, pues al ser ultimado su maestro Hidalgo, manda a Tadeo Ortiz de Ayala a buscar vínculos y alianzas con las naciones de la América Meridional que se estaban independizando, y también Guerrero lo hace con la América del Sur, y ya en tiempos de el imperio se hace también por Azcárate con los países de Sudamérica. El acoso internacional que van a sufrir todas las naciones que se están independizando en el proceso de construcción de sus estados nacionales va a ser un común denominador en el caso
de México, pues resulta que el año entrante se va a hablar de que se consuma la independencia de nuestro país, pero en realidad los españoles tenían el dominio de San Juan de Ulúa hasta 1825, intentaron la reconquista en 29 y reconocen la independencia hasta 36. Y es en ese mismo año de 36 cuando inicia el conflicto con Estados Unidos con la independencia de Texas. Después Francia bloquea Veracruz en 38 y viene la guerra de conquista territorial de 46 a 48. Este cuadro me parece muy importante para que veamos el breve espacio que se va dando entre una y otra agresión internacional. Todavía después de haber perdido más de la mitad del territorio en 1848, presionará a Estados Unidos para comprar la Mesilla en 53 y después vendrá la intervención francesa para establecer un segundo imperio con una ocupación de 5 años. Cabe destacar que en todo este periodo se va a dar una solidaridad hispanoamericana. Es muy importante el apoyo que da en particular Colombia en 1865, año vital, cuando la República Liberal presidida por Juárez está al borde de desaparecer, cuando los franceses están barriendo a las diferentes poblaciones que apoyan a los republicanos y cuando Maximiliano está ya en México consolidando su imperio. Y es en ese momento cuando Colombia declara, en el momento, repito, más aciago de la República, que el presidente Juárez merece el bien de la América por la defensa que hace de la soberanía e independencia nacional. Después, si ya pasamos al siglo XX, encontramos que Venustiano Carranza retoma las ideas de Juárez del derecho a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad de los estados, la proscripción del uso de la fuerza y va a dar lo que también se conoce como doctrina Carranza, que se basa en el principio universal, él lo dice textualmente, de no intervención. Esto creo que es muy importante para todas y todos los mexicanos entender cuáles son los fundamentos históricos de los principios de la política exterior que rigen hasta la fecha en nuestro país. Con estos antecedentes, hay muchos organismos que vemos en la siguiente lámina, americanos, que han buscado la unión, primero entre los países hispanohablantes, hubo muchos intentos y lo sigue habiendo, diversos procesos de integración hispanoamericana que cuando se incluye a Brasil, pues hablamos de Unión Latinoamericana, y también hay un panamericanismo que va a ser el antecedente de la Organización de Estados Americanos. Aquí hay algunos de los muchos organismos que se han hecho, tanto de concertación política, de integración económica, para apoyo cultural y social, para lograr esta unión entre quienes, como veremos, Bolívar dijo que habían nacido unidos y tenían un mismo ser para ser hermanos. Veamos ahora en la siguiente lámina ya el caso que nos ocupa de Colombia. Hay que recordar primero que nada que fuimos vecinos en el inicio de nuestras vidas independientes y que ambos países tienen una posición geopolítica privilegiada, estratégica. Y en efecto, esto se va a reconocer en el 2015 cuando se firme un
memorándum de entendimiento estratégico que va a subsistir hasta el presente y que justamente en el segundo semestre de este año se llevará a cabo la tercera reunión del Consejo Estratégico, que es su máximo órgano, presidido por los cancilleres de ambos países. En la siguiente lámina vemos cómo se da el avance de estas relaciones que surgen por esta vecindad y por esta identificación de metas y el enfrentamiento a peligros semejantes como intentos de reconquista, por ejemplo, o de los ataques de las potencias que querían tener el lugar que había tenido la vieja metrópoli. Y en este escenario, Bolívar propone el primer tratado, es el primer tratado que firma México en toda su historia, y lo firma con Colombia. Y es un tratado de unión, liga y confederación perpetua, que yo le comentaba a la canciller Blum, que como nunca fue denunciado, sigue en vigor y tenemos que honrarlo. Este tratado fue un tratado único y la misiva de Simón Bolívar es realmente conmovedora, hablando de la fraternidad México-colombiana. Bolívar quería, como vemos en la siguiente lámina, hacer esta unión no nada más con México, sino con los países que se habían independizado del Imperio Español y que tenían la misma historia y el mismo lenguaje. Y esto lo inició en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en donde se presentó también un tratado de liga, un tratado de confederación perpetua entre todos los países recién independizados. Este Congreso Anfictiónico fue continuado después en Tacubaya, como vemos en la siguiente lámina. Tacubaya fue una iniciativa de México que se continuara aquí en nuestro país, pero a él ya no tuvo el quórum que había habido en Panamá. Y países como Perú y Centroamérica no ratificaron el Tratado de Confederación Perpetua, y por lo tanto los representantes de Colombia que habían estado en nuestro país acabaron por irse y se dio por terminado este segundo intento de continuar con el Congreso Anfictiónico. Y también hay que mencionar que vino el representante de Estados Unidos a tratar de impedir que esta unión hispanoamericana, que excluía a Estados Unidos como miembro de la misma, se llevara a cabo. Además, hubo conflictos internos de un sacerdote Arenas que quería regresar la dominación española, y todo ello hizo que el Congreso no fructificara. Cabe destacar que, en efecto, la consumación de la independencia no se había dado, porque aun cuando en 1821 entra Iturbide y el ejército trigarante a la Ciudad de México, como les decía, los españoles mantuvieron el dominio de San Juan de Ulúa. Y aquí vamos a ver otro hecho muy interesante que nos habla de esta unión de mexicanos y colombianos, porque Colombia ofrece 3 buques para que vengan a ayudar a México a desalojar a los españoles. Esto no fue necesario porque el gobierno mexicano logró la rendición de los españoles en noviembre de 1825,
pero ya antes de que llegaran las fragatas que habían salido de Cartagena. Sin embargo, es una muestra más de esta solidaridad y de esta unión entre los dos países a lo largo de su historia. Hay otra idea, como veremos en la siguiente lámina, que no se le da mucha difusión porque la tuvo un canciller conservador. Esta es la propuesta del Pacto de Familia de Lucas Alamán. Pero hay que reconocer las dotes de estadista de este personaje que diseñó una política exterior a largo plazo en la cual consideraba que la que había sido la joya más preciada de la corona española, o sea, la Nueva España, era la que estaba pues predestinada a ser la metrópoli o la cabeza de la unión de lo que Alamán consideraba una familia, la familia hispanoamericana que estaba dividida por la geografía, pero que tenía un mismo ser y que por lo tanto era como una familia y tenía que estar unida. El proyecto de Lucas Alamán tampoco fructificó por los problemas propios de México en el proceso de construcción de su Estado, en las discusiones entre republicanos y monarquistas, federalistas y centralistas, liberales y conservadores. Hay otro personaje que ha pasado, pues, y se identifica con razón como personaje irresponsable e incapaz de tener ética política ni tampoco visión de Estado, que fue Antonio López de Santa Anna. Santa Anna, fíjense ustedes que nos vincula también con el pueblo colombiano, porque resulta que después de sus 11 entradas y salidas en el gobierno mexicano, de los cuales se dieron en 8 periodos presidenciales, va a decidir irse exilado a Turbaco, en Colombia. Esto lo hace después de haber perdido la guerra de conquista territorial que infligió México, Estados Unidos, y entonces allá en Turbaco se convirtió en un benefactor, imagínense ustedes. Desde luego que tampoco era una persona de muy buenos manejos, entonces quién sabe de los dineros de dónde los había conseguido, pero allá pues los habitantes de Turbaco le están muy agradecidos porque hace el camino entre Turbaco y Cartagena, arregla la iglesia y hace hasta su mausoleo, porque ahí pensaba pues pasar el resto de su vida. Sin embargo, el poder le llama otra vez y viene a México a su último gobierno, que es técnicamente una dictadura porque gobierna en 53 sin constitución. Pero es interesante ver pues que es otro elemento más que vincula a nuestros dos pueblos, a México y a Colombia. Ya hay un héroe colombiano que es José María Melo, que fue presidente de Colombia y que viene a luchar en la guerra de reforma de Juárez al lado de los liberales. Y aquí va a morir a manos de una gavilla de conservadores, y ahí en la Trinitaria, en Juncaná, él se le ha levantado una estatua en su homenaje y es una de las muestras pues de la solidaridad colombiana de una persona con este nivel que ya había sido expresidente y que viene aquí a luchar por el liberalismo. Quiero decirles que al presidente Duque estaba muy contento, fascinado con la historia de Melo,
y quedó en que una vez que esto fuera posible, quería venir a ponerle una ofrenda porque le parece un personaje poco reconocido en Colombia, pero que merece el reconocimiento de los colombianos y desde luego tiene el de los mexicanos. Benito Juárez, ya había yo señalado, esto es que va a recibir el reconocimiento del Congreso colombiano, pero también me parece importante destacar que él considera que la lucha que se está dando en México en contra de la intervención francesa y el Segundo Imperio es una lucha que puede servirle a las hermanas naciones latinoamericanas, porque si se le pone un alto, un hasta aquí a las potencias europeas, para que dejen ya de intervenir en las nuevas naciones americanas y respeten su independencia y su soberanía. Los documentos de reconocimiento a Juárez y de agradecimiento a Juárez son muy hermosos. Y Juárez dice que él no merece ese reconocimiento porque lo único que está haciendo es cumplir con su deber. Después de esto pasamos a un periodo ya de finales del siglo y que nos es un antecedente para lo que fue el triunfo del panamericanismo, es el antecedente de la OEA, con la Conferencia Internacional Americana en 1881, que se lleva a cabo en Estados Unidos, en Washington, con todos los países que existían en ese momento, y desde luego Colombia y México participan en ella y suscriben los documentos de esta Conferencia Internacional Americana. Haciendo este recorrido histórico muy rápido para llegar al tiempo presente, veremos que en la Primera Guerra Mundial hay hechos que son poco conocidos en términos generales por los mexicanos y mexicanas. Y es el hecho de que Venustiano Carranza tuvo un proyecto para evitar que la llamada Gran Guerra Europea, que inició desde 1814, se convirtiera en la Primera Guerra Mundial. Y en este sentido, Carranza llamó a un boicot comercial a todos los países que se habían declarado neutrales frente a esta gran guerra europea, y esto lo hizo después de que ya llevaban 3 años de guerra. Lo hizo en 1917, cuando justamente se está promulgando la Constitución que nos rige. O sea, él está estableciendo el orden constitucional y de inmediato quiere tener un liderazgo a nivel internacional. Este boicot es apoyado por algunas naciones latinoamericanas, otras están temerosas esperando ver la acción de Estados Unidos, que finalmente, aprovechando el telegrama Zimmermann que manda el canciller alemán a Venustiano Carranza para ofrecerle a Carranza que México se una a los aliados del eje y que se le declare la guerra a Estados Unidos para atacar a Estados Unidos desde México, ofreciéndole que se le regresará todo lo que había quitado Estados Unidos a nuestro país, que es más de la mitad del territorio que tenía México originalmente. Este plan, pues desde luego de paz de Carranza, fracasa porque Woodrow Wilson aprovecha el telegrama Zimmermann para convertir a la guerra europea en guerra mundial.
quisiera yo decirles en este sentido, porque es una investigación que estoy ahora realizando de la historia de las pandemias, que hay documentación entre Woodrow Wilson y March en cuanto a que la epidemia que se ha llamado de la influenza española no surgió en España, sino surgió en Kansas. Y los que la llevaron a Europa fueron los soldados estadounidenses que se unieron a la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson consultó si esto era conveniente y March le dijo que era indispensable para que se ganara la guerra. Entonces, bueno, pues se ganó la guerra, pero también se perdieron muchísimas vidas por la que se conoció como la influenza española. Volviendo al tema de la relación México-Colombia, pues ha habido, sería muy largo aquí porque sería un curso de un año, ¿verdad? El que podíamos dar de las relaciones entre los dos países, pero la primera visita presidencial, es muy importante destacarlo, fue de un presidente de ideas sociales, el presidente López Pumarejo, que tenía una empatía con el presidente Cárdenas. Después ha habido otras visitas y cabe destacar la que realizó el presidente Duque al presidente López Obrador el 12 de marzo pasado, justo antes de que viniera el confinamiento en el que todavía estamos. Pasando a la Segunda Guerra Mundial, cabe destacar que en ella hubo una relación muy estrecha entre México y Colombia. Se le dio trato preferencial a Colombia para exención de impuestos, hubo un acuerdo comercial, no se le pudo vender a Colombia todo el hierro que quería de las fundidoras de Monterrey porque era necesario para el consumo interno, pero fueron México y Colombia junto con Venezuela los que llamaron a todas las repúblicas de la región a romper con el eje Alemania, Italia y Japón. Podríamos poner otros muchos ejemplos de la historia de nuestras relaciones con los colombianos, pero hay un tema que es vital: los diálogos de paz. Y aquí yo quiero decir que hay que ver al sur, por eso me dio muchísimo gusto que me invitaran a hablar de las relaciones con Colombia, porque pues sí ha habido una propensión, bueno, en la dictadura porfirista, pues a ver a Europa, después a ver Estados Unidos, y se conoce poco la historia de nuestros hermanos latinoamericanos. Y creo que en el caso de Colombia es un país admirable que se ha crecido en la crisis. Hay que entender que es el único país de la región que ha vivido más de medio siglo en guerra. Esto se dice fácil, pero es una situación muy difícil en la cual encontramos que hay dos Colombias, una en donde hay un crecimiento anterior a la pandemia del 3.3% y otra que es una Colombia en donde no ha habido Estado, no hay carreteras, no hay agua potable. En esta situación tan compleja, que se debe a que hay una diferencia grande con la historia de México, que yo la reduciría, y esto pues me dio mucho gusto que coincidí con los historiadores de la Academia Colombiana de la Historia, en que hay un parteaguas en la historia de México y de Colombia, que es, por una parte, el establecimiento del Estado laico en México, que se establece desde el siglo XIX, desde las leyes de reforma, claro, después de una guerra civil muy sangrienta y después también de que hay una intervención extranjera, pero esto marca un antes y un después en la historia política de México. Y en Colombia
no se supera el estado confesional, sino hasta la Constitución de 1991, la Constitución que está vigente ahorita. Y hay otra diferencia importante, y sí voy a pedir que me regrese a la de los diálogos con las FARC, porque esto me parece un punto muy importante. Otro tema es el de el fin del latifundio. En México se acabó con el latifundio al triunfo de la Revolución Mexicana en la Constitución de 17 y lamentablemente en Colombia todavía subsiste el latifundio hasta la fecha. Entonces, mientras que en México ganaron los liberales y los federalistas, en Colombia ganaron los centralistas y los conservadores. Entonces, esto explica más de medio siglo de movimientos armados y el difícil proceso de paz en el cual México ha apoyado desde las conversaciones de Tlaxcala de 1992, colaborado con la OEA en su misión de paz y también con Naciones Unidas. Es un país, Colombia, la siguiente, con la que tenemos ahora sí pasamos al libre comercio, tenemos un tratado de libre comercio que originalmente era de 3 países, Venezuela se sale en el 2006 y ya después se va a adecuar para que sea nada más entre México y Colombia. Y déjenme decirles que Colombia es el segundo socio comercial de México en América Latina después de Brasil y que México es el tercer importador de Colombia, de productos colombianos, y el sexto inversionista en este hermano país de Sudamérica. Por lo que ustedes podrán dar cuenta de la intensidad de la relación. Hay otros aspectos, además del Tratado de Libre Comercio, que son la Alianza para el Pacífico, que está en la lámina que sigue. Esta Alianza para el Pacífico es una plataforma que tiene un gran futuro, porque así como en las etapas históricas, y aquí recordemos a Brodel, que ha hecho un estudio excelente de cómo se van dando estos cambios. Primero era el Mediterráneo, después fue el Atlántico, el centro de la actividad comercial, y ahora tenemos que ver al Pacífico. Y ahí en la Alianza para el Pacífico, pues Colombia y México junto con Chile y Perú tienen una plataforma de acción muy importante en la que se han logrado grandes avances por la exención de aranceles y por el intercambio académico, ya que cada uno de los países da 100 becas anuales. Como ya habíamos mencionado antes, se estableció una relación estratégica desde el 2015 que abarca todo, o sea, cooperación cultural, educativa, científica, tecnológica, la economía, justicia y seguridad, migración, y que pues se han formado comités estratégicos de académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil para coadyuvar a los trabajos de intercambio entre los dos países, y hay una serie de programas en curso, de proyectos de apoyo que evidentemente sufrieron ahorita pues una parálisis con la pandemia que tenemos, pero es que esperamos se reactiven en el segundo semestre. Se han formado grupos de amigos para la paz, que creo que han coadyuvado en forma importante en este proceso. Y también dentro del tema de acuerdos para la paz está la colaboración en la siguiente lámina que hemos tenido con Naciones Unidas
y su misión especial para Colombia. Se ha también colaborado, inclusive financieramente y con efectivos militares para el desminado, que es uno de los graves problemas que enfrenta el país después de haber vivido tanto tiempo en guerra. Hubo en el 2017-2018 un año dedicado a las actividades culturales entre México y Colombia, que aquí no se le dio mucha difusión, lamentablemente. Y actualmente en materia educativa, en la siguiente lámina vemos cómo hay una gran afluencia de estudiantes colombianos a México. Tuve oportunidad de platicar con nuestro rector, bueno, es el de mi universidad, Enrique Graue, que me hizo favor de encargar que me dieran toda la información al respecto, y tenemos 38 convenios firmados con universidades colombianas, nada más en la UNAM. Y el mayor número de estudiantes latinoamericanos que llegan a la UNAM vienen de Colombia, y en particular para el área de medicina. De los proyectos de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, pues se atienden los problemas que son vitales en la agenda internacional actual, que es salvar nuestro planeta. Bueno, tenemos dos problemas que están muy entrelazados: la salud, ¿verdad? Desde luego, y la salvación del planeta. Y en este sentido hay proyectos para recuperar los suelos degradados en Dinamarca, para evitar pues que haya el gusano barrenador que hace tanto daño a las personas que se dedican a la ganadería. También hay intercambio de datos satelitales para medir el tema del medio ambiente, y ahora con la CELAC se le ha dado un gran impulso a esto para tener un sistema de nanosatélites Simón Bolívar que pueda ayudar a ver cómo se está dando este cambio climático, y pues que podamos salvar nuestro planeta. Es una de las actividades más importantes que ha desarrollado la CELAC ahora con la presidencia pro tempore de México. Hay otros aspectos importantes como es el manejo de los residuos sólidos, el tratamiento a los adultos mayores, que cada vez van a ser más, y la rehabilitación terapéutica, que para un país como Colombia, que ha sufrido pues guerra por tantos tiempo y por las minas antipersona, etcétera, es muy importante. En economía y comercio ya había hablado de los datos más importantes, y ahora pasamos a justicia. En justicia, que es la siguiente lámina, vamos a ver cómo es un tema, pues, que también nos hermana. No solamente tenemos toda esta vinculación histórica, cultural, entrañable, porque déjenme decirles que en Colombia hay más grupos de mariachis que aquí en Garibaldi. No hay fiesta donde no se puede llamar una fiesta si no se escucha un mariachi. Las canciones de José Alfredo Jiménez se las sabe todo colombiano de memoria. O sea, es realmente un gusto muy grande le regresamos a justicia, por favor. Es un gusto muy importante el que hay por la cultura mexicana, así como para nosotros también la cumbia, el vallenato y el ajiaco, pues son parte de nuestras preferencias. Pero el tema de la justicia, el flagelo del narcotráfico, es otro de los temas que lamentablemente también padecemos los dos países. Entonces, en este sentido, hay una gran cooperación entre las marinas de nuestros dos países, las armadas, tanto de Colombia como de México, en el programa Orión, para evitar
el narcotráfico que se está dando ahora mayoritariamente por los mares. Se tiene que reactivar un grupo de alto nivel para ver el tema de seguridad y el comité pues para combatir el narcotráfico. Otro aspecto central, y con esto ya terminaría yo para pasar al diálogo, es el de la migración. Ustedes, para que se hagan una idea, del 2012 al 2018, la cantidad de mexicanos que iban a Colombia de vacaciones aumentó en un 125%. Y en la misma fecha del 2012 al 2018, la cantidad de colombianos que vienen a México aumentó en un 241%. Entonces, como se imaginarán, el tema migratorio es un tema central y lo tenemos que trabajar también. Y para concluir, les dejo esta frase de Simón Bolívar, que justamente dice que México y Colombia se presentan al mundo asidos de mano y aún más por el corazón. En el mal la suerte nos unió, el valor nos ha unido en los designios y la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuésemos hermanos. Aquí terminaría mi exposición y escucho ahora los comentarios de mi colega Javier. Muchas gracias, doctora Galeana. Excelente su exposición. Agradecemos la primicia que nos da el Instituto Nacional de Administración Pública a pocos días de que usted haya dejado el cargo como embajadora de México con la nación hermana, con la nación colombiana, exponernos toda esta relación tan rica que tenemos con el país sudamericano. Ahora le cedo la palabra al doctor Javier López Casarín para que tengamos este intercambio de opiniones y de preguntas que tiene el maestro con relación a su participación como embajadora en Colombia y también algunas preguntas del público que nos hace favor de acompañarnos. Adelante, Gracias. doctor. Gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos acompañan, en especial al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchísimas gracias a la licenciada Gloria Luz Alejandra Ramírez, vicepresidenta del Consejo, doctora del INAP, por supuesto, embajadora Patricia Galeana Herrera. Un placer haber compartido y seguir compartiendo este espacio. Y un saludo breve a la maestra Susana Casado García, secretaria del INAP, quien gentilmente nos hizo llegar una invitación. Pues se abre un universo de preguntas, nos hace una reflexión verdaderamente importante la que nos invita la doctora Patricia Galeana al platicar de estas similitudes que existen entre ambas naciones, una historia tan rica, tan nutrida, a través de tantos episodios. Señala puntualmente esa geopolítica de la cual gozamos ambos países y que también invitaría a la reflexión sobre ver quién ha sido o qué nación ha sido capaz de desarrollar más esos puntos, tanto de acceso a ambas naciones como también hacia el mundo. Tantas preguntas de historia, tantas preguntas de presente y sobre todo de futuro que se abren en este momento. Aprovecharía para hacer algunas nada más, para ver si doctora nos pudiera ahondar en ello, porque se hablan también de diferentes esquemas o sentimientos que se pueden haber despertado. Hablábamos de Juárez, hablamos de un reconocimiento que se le hace a Juárez, pero también hablamos de que estuvo en el exilio Santa Anna. ¿Cómo se habrán visto afectadas las relaciones entre ambos países en ese momento? ¿Hubo algún acontecimiento concreto, alguna manifestación, o simplemente pasó desapercibida, digamos, la presencia de Santa Anna? Adelante, doctora, para que entremos en el intercambio. Pues digamos, para
reclamar cualquier acción, ni a favor ni en contra de este huésped que, como les digo, fue recibido con beneplácito por los habitantes de Turbaco, porque se convirtió en un benefactor. Citar Turbaco, es más, hay algunos diputados en la Cámara de Representantes que quieren que yo les asesore para hacer un museo de Santana. Evidentemente, ahí vamos a poner todas las cosas malas que hizo, ¿verdad? Porque pues de lo que se trata es de que los habitantes de Turbaco tienen un recuerdo muy positivo de él, pero no saben todo lo negativo que había hecho acá en México y bueno, tal vez sea bueno que se haga. Pues eso no pasó a mayores, no tuvo mayor repercusión para las relaciones entre los países. De acuerdo, muchas gracias. Y me permitiría hacerle una pregunta que nos hacen llegar de uno de los asistentes. Humberto Ponce nos hace la pregunta de si existe algún hecho relevante en el periodo de gobierno de Pino Suárez en la relación México y Colombia. Y le dejaría aunado a esta una pregunta que ya me lleva más al presente, sin embargo, la retomo de la parte de atrás y sería, llamaría la atención que una visita oficial de un presidente colombiano a México se diera hasta 1933, teniendo entre ambas naciones décadas siendo independientes. Entonces, le dejo la que nos hacen del auditorio y continuar con esta pequeña reflexión sobre esta visita que se tuvo en los años 30. Con mucho gusto. Bueno, Pino Suárez no gobernó, él fue vicepresidente de Francisco y Madero y él, pues lamentablemente fue ultimado en las afueras de Lecumberri junto con Madero cuando Victoriano Huerta da un golpe de Estado. Recordarán ustedes que Madero, y en esto le apoyó Pino Suárez, Madero tuvo una revolución exitosa para sacar a Porfirio Díaz del poder. Lo sacó en 6 meses, es una cosa increíble, porque ustedes imaginen que en septiembre de 1910 el dictador celebra en forma verdaderamente lujosa, lujos que asombraron a los extranjeros con un ¿cómo se dice? Garden Party en Chapultepec con champaña. Y las crónicas de que en las cortes europeas se brindaba con champaña, pero no para tanta gente. Total que ahí celebraba Porfirio Díaz la independencia y en noviembre empieza la revolución de Madero con Pino Suárez y está renunciando Porfirio Díaz en mayo del año entrante. O sea que en 6 meses logra sacar al dictador, pero no logra consolidar a su gobierno. Así es que no hubo una acción, pues, directamente de Pino Suárez que tuviera alguna relación con Colombia. Cabe destacar, y ahí me voy a su comentario, Javier, ¿por qué razón no hubo visitas antes? Bueno, en el siglo XIX, no, por las distancias, por los problemas que los estados nacionales que estaban en bancarrota, pues no se acostumbraban mucho a estos viajes. O sea, el primer viaje en el que se encuentra Porfirio Díaz justo con Taft en la frontera es en su dictadura. Y ya en el siglo XX hay que tomar en cuenta que vienen los años de la Revolución Mexicana. Entonces, todo ese periodo convulso, pues no era un momento para estar de viaje, o sea, Madero, pues lo asesinan junto con Pino Suárez
al año y medio de haber ocupado el poder. Después viene la lucha constitucionalista, que es muy sangrienta. Bueno, ahora sabemos que no tan sangrienta como se pensaba, que había habido 1 millón de muertos. No, la mitad de los muertos fueron por la influencia española. Entonces, los muertos por la revolución habrán sido unos 300,000 realmente. Pero entonces eran periodos muy convulsos, Javier, que no permitían que hubieran este tipo de viajes. Es hasta el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que lleva a su culminación el proceso revolucionario con el reparto de tierras y con una política exterior brillante de defensa de Etiopía, de la invasión de los fascistas italianos, defensa de Austria, de los nazis, de apoyo a la República Española y de recepción de todo el exilio español, y es en ese momento cuando ya se da la primera visita, que es de López Pumarejo, y es muy importante también decirles que Cárdenas designa a la primera mujer embajadora que tiene el nombramiento oficial de embajadora, que es Palma Guillén, y que justamente es la representante de México en Colombia. De acuerdo. Y ahora, si me permite, doctora, irnos un poquito hacia el presente y hacia el futuro, donde se hablaba de los 6 proyectos comunes que se tienen entre ciencia, tecnología e innovación, y cómo esto lo podríamos casar en un sentido de cuáles han sido los flujos, y aquí mezclo la pregunta que nos hace Lulú Marquina, donde señala qué sectores se han visto favorecidos por el flujo migratorio entre ambos, y qué peso tiene la ciencia y la tecnología en estos flujos. Volviendo al tema ahora de hacia el futuro, de dónde estamos en un presente donde bien señala o ha destacado que hay un intercambio estudiantil importante, habría que entender si hay ese intercambio a nivel profesional y si también existe a nivel de ciencia, investigación y tecnología. ¿Y cuáles son los puntos relevantes a destacar entre ambos países con miras hacia el futuro? Adelante, doctora. Bueno, desde luego el flujo migratorio tan grande que hay entre los dos países está justo en 2 áreas. El turismo, hay paquetes para ir a conocer Cartagena que son pues más económicos que muchos de los paquetes que hay para viajar a alguna de las playas de nuestro país. Entonces hay un gran flujo turístico que yo me imagino que ahora, bueno, además en la reunión de los presidentes, ahora el 12 de marzo, se firmó un memorándum de entendimiento para ver los aspectos de turismo, justamente para apoyar al turismo. Y en esta situación que nos encontramos, pues de que todavía no salimos de la crisis sanitaria, pero que faltan todos los efectos económicos y bueno, y sociales y también inclusive políticos y del nuevo orden internacional que se va a dar, porque esta pandemia es un antes y un después en la historia del mundo. Entonces, el volver a fortalecer el turismo es un punto central. Y aquí tenemos que promover que se hagan, pues se reúna el comité de migración para facilitar el tránsito de nuestros turistas, tanto de los colombianos que nos visitan como de los mexicanos a Colombia. Y el otro tema es el de educación. Vienen becados. Y aquí ha habido en la CELAC un aspecto fundamental, además de esta cooperación aeroespacial y aeronáutica para el nanosatélite y colaborar con la observación del problema que tenemos del medio ambiente.
también de los desastres que estos cambios climáticos están trayendo al planeta y la gestión integral de riesgos. Es muy importante que la CELAC ya en México, ahora en su presidencia, le ha dado una gran importancia, como debe de tenerla, al encuentro de los rectores. Ha habido dos reuniones de rectores, uno para atender los problemas pues económicos, otros para el tema del COVID, pero va a haber otra reunión específica de rectores mexicanos y colombianos, y esto es muy importante porque tenemos problemas de lo que nosotros llamamos en México revalidación de estudios, y le llaman los colombianos convalidación de estudios. Entonces, tenemos que agilizar esos trámites para facilitar pues a todos estos jóvenes que vienen a hacer sus posgrados aquí a México y que puedan regresar con un título que sea reconocido inmediatamente por el Ministerio de Educación de Colombia para insertarse en el mercado laboral. Bien, hay otra pregunta más adelante, doctor López Casarín. El mismo participante Humberto Ponce pregunta, ¿existen convenios de cooperación e investigación educativa de nivel superior entre ambas naciones? Que es lo que también ya había puntualizado aquí la doctora. No sé si hay alguna otra pregunta o si quisiera profundizar en el tema, doctora, adelante. Sí, bueno, les mencionaba yo que nada más con la UNAM hay 38 convenios con diferentes universidades, desde la Universidad Nacional, la de los Andes, la Javeriana, todas las universidades más importantes, no solo las de Bogotá, sino también las que están en los diferentes departamentos y alcaldías. Pero es evidente que este es un rubro en donde podemos avanzar más, y creo que lo que ha quedado de relieve con esta crisis sanitaria que vive el mundo es la necesidad de invertir en la ciencia. Por eso quiero destacar también lo importante que es que en la presidencia pro tempore de la CELAC se haya creado la red de virólogos de 90 expertos y que también se esté monitoreando toda la resistencia que hay a los antibióticos, y esto creo que ha quedado de manifiesto, debe de ser nuestra prioridad. Desde luego, la agenda internacional siempre tendrá como prioridad la conservación de la paz, pero para que haya esa paz, pues es necesario también que tengamos salud, y para esta salud necesitamos salvar a nuestro planeta e invertir más en la ciencia y en la tecnología. Bien, muchas gracias, doctora. En particular, una pregunta y una duda que me surge. Durante este periodo que usted fungió como embajadora de nuestro país en Colombia, ¿cuál fue su experiencia más significativa en términos de las relaciones México-Colombia que usted quisiera destacar con nosotros o que considere importante para redondear su participación y su experiencia como embajadora de nuestro país en Colombia? Pues mire, lo más conmovedor fue el cariño que le tiene el pueblo colombiano al pueblo mexicano. O sea, esto es en todos los sectores, lo mismo en el sector empresarial que en el sector académico. Hay un interés por México, hay un conocimiento de México, nada menos, y aquí aprovecho para invitar al público que nos está escuchando, la
se ha establecido el premio Arcadia. Es un premio que dan varias universidades, entre ellas la Universidad Militar de Nueva Granada, con la Universidad de Medellín, y este año lo han dedicado a México. Han titulado La Consolidación de México 1846-1920, y con 4 subtemas. Desde luego el tema de la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, la intervención francesa, la guerra de reforma y el Segundo Imperio, el porfiriato, la revolución y la constitución. Y esto está difundiéndose entre todas las universidades colombianas. A mí me han pedido que, independientemente de que haya yo concluido mi misión el 20 de julio pasado, que siga siendo jurado de este premio. Y lo que es muy interesante es que es un premio internacional, que me piden que lo difunda entre todos los estudiantes mexicanos, y se va a difundir a través de diferentes plataformas para que participen todo aquel estudiante de una universidad latinoamericana o del Caribe que quiera participar. Es un premio internacional. Y esto pues es muy satisfactorio, uno se siente realmente muy gratificada, porque en cualquier lugar donde uno llega, siente que es recibida como, saben que es mexicana uno, pues la reciben con cariño, con un gran cariño que, bueno, desde luego yo también tengo por el pueblo colombiano. Para mí como historiadora fue un privilegio representar a mi patria en este país hermano, y sobre todo en el año que celebraron el bicentenario de su independencia. Entonces ya se imaginarán que como historiadora para mí eso fue un deleite. Y quedaron muchos proyectos culturales en curso, en donde en mi calidad de historiadora me piden que siga participando. Entre ellos es la creación por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez del Museo de la Mujer Colombiana. Por otra parte, quieren hacer el Museo del Bicentenario para dar cuenta de la historia de los 200 años de vida independiente de Colombia, pero todo ello y esas invitaciones pues también lo hacen por esta vinculación con México y con la cultura mexicana. Recordemos la cantidad de escritores, los grandes escritores colombianos que han escogido a México como su segunda patria, como decía Gabriel García Márquez, el Gabo, y esto no es que deje yo de querer a la primera, pero también puedo querer a la segunda. Y bueno, pues Álvaro Mutis, Vallejo, o sea, la vinculación también entre la literatura y el arte mexicano y colombiano es estrechísima. Y ese ejemplo que les daba yo de que todo mundo se sabe de memoria las canciones de José Alfredo Jiménez, cuando les hablo de todo mundo, puedo citar que el ex canciller Holmes, que actualmente es el jefe de las Fuerzas Armadas, es un admirador de José Alfredo Jiménez. Y así podemos tener otro tipo de manifestaciones de esta hermandad de la que hablaba Bolívar, que es una realidad, y que es una realidad que tal vez los mexicanos no hemos dimensionado en la grandeza que esto significa. Sin duda, doctora. Aquí es muy importante para los estudiosos de la administración pública los aspectos que nos vinculan estrechamente con los países de América Latina, como usted bien lo ha mencionado. O sea, voltear a ver a América Latina hacia nuestro sur, pues genera una condición de sinergia muy importante en materia de geopolítica
y que para la administración pública también tiene que ser un aspecto que no puede dejar de lado, es decir, hay una serie de vínculos y de relaciones que son muy importantes tomarlos en cuenta desde nuestras relaciones diplomáticas. Estamos cerrando este conversatorio, doctora. Le cedo la palabra al doctor Javier López Casarín por si quisiera hacer alguna otra intervención y agradecerle infinitamente que haya aceptado en particular mi invitación, doctora Patricia Galeana, y la invitación del Instituto Nacional de Administración Pública a través de su presidente, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, y de toda la comunidad del INAP, que está ávida también de conocer estos aspectos medulares de las relaciones diplomáticas con América del Sur, y en particular en este caso que nos ha presentado de Colombia. Agradezco muchísimo su presencia y su participación, doctora. Muchas gracias, doctor López Casarín. Gracias, seré breve. En este cierre, agradecerles mucho el haber compartido pantalla a mis colegas, personas tan destacadas, y una reflexión donde retomaré un poquito de las ideas y las preguntas que se han hecho. Es verdaderamente inquietante y despierta mucha curiosidad la historia que se presenta, tanto que hay que conocer, ahondar. Bien decía la doctora Galeana que nos tomaría un año este curso para siquiera acabar de comprender un poco, pero también destaco y resalto lo que nos aboca, y es la administración pública. ¿Qué tanto podemos aprender entre ambos países? ¿Cuál es este comportamiento que podríamos empezar a trabajar de manera conjunta, donde hay una colaboración y un intercambio de conocimiento en tantos temas que estamos viendo? Estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de temas de cómo se verá afectada la Alianza del Pacífico después del COVID, temas de intercambio estudiantil, científico, tecnológico, migratorio, comercio, puertos. En fin, es una agenda tan rica que se puede ir construyendo, y sobre todo basado en una administración pública. Me parece que lo que se deja en esta mesa es una semilla para poder ahondar, para poder entrar a una ruta que construya entre ambas naciones, que nos ha marcado que la historia nos ha tenido juntos en momentos difíciles, en momentos de prosperidad, en momentos de luz, y destacar que ante todo hay personas que se han encargado de que esta relación se mantenga vigente. Muchísimas gracias, doctora Galeana, por esta plática, por esta charla. Ha sido un placer, doctor Alejandro, doctor Luis Miguel Martínez, a todos los que nos han acompañado. Pues nada más que agradecer y dejarles esta reflexión sobre que hay mucho más que aprender entre ambos países. Muchísimas gracias. Nos honra mucho, doctora Galeana, haberla tenido con nosotros. Javier, fue un honor estar aquí. Tienes el espacio abierto para cuando quieras volver con nosotros a estar presente. Gloria Luz, muchas gracias por la conducción, y no me resta más que agradecerle a todos, a nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, nuestro reconocimiento por sus valiosas aportaciones, y estén pendientes, se les hará llegar una constancia vía electrónica de su participación. Recuerden que los videos ya están en nuestro canal de YouTube, y les recordamos que el próximo miércoles 5 de septiembre tendremos el webinar El papel del municipio y la reactivación socioeconómica en tiempos de crisis. Muchas gracias por su participación y por su presencia. Buena tarde.